a Ana Sánchez con su segmento de historia para que nos cuente por qué hoy se conmemora ese día. Claro. Ana, ¿cómo andás? Buenos días. Buen día, ¿cómo andan? Está Bien. difícil, ¿no? Arrancar la semana. Martes, 24, Está 25, difícil, lunes. nosotros tuvimos con problemitas técnicos, así como Sí, viste ese día que se te rompe la licuadora, el lavarropas, sí, todo junto, bueno, algo así nos pasó hoy. está complicado. Bueno, como decían, entonces mañana sí, 25 de noviembre, se llama el Día Internacional contra la Violencia, perdón, de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es una fecha que pactó la ONU, que salió en una resolución de la ONU en 1999. A mi criterio, un poco como una respuesta por arriba, porque bueno, ahora vamos a ver que es medio una fecha que quedó pactada, digamos, pero bueno, por supuesto esta situación sigue, ¿no? La situación de la violencia contra las mujeres. Claro. Y fue una respuesta de alguna manera, un movimiento, el movimiento de mujeres y la pelea del movimiento de mujeres en toda la región, en Latinoamérica sobre todo, contra los femicidios y la violencia contra la mujer. ¿Por qué 25 de noviembre? Bueno, esta fecha no sale de la nada, sino que es en homenaje a las hermanas Mirabal, que son conocidas como las mariposas. Ellas eran tres hermanas que peleaban contra la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Y fueron asesinadas por esta dictadura, o sea, por pedido expreso del dictador en 1960. Se llamaban Minerva, Patria y María Teresa. Y bueno, ellas, digamos, no es que eran cualquier cosa, sino que eran militantes. También lo eran sus parejas. Ellas estaban yendo a visitar a sus parejas que estaban presos en ese momento, ese día. Las mataron apaleadas, o sea, murieron apaleadas, asesinadas a palos, digamos. Después las tiraron por un barranco como para simular un accidente. Ellas tenían una trayectoria de lucha contra el régimen de Trujillo, habían estado presas, condenadas, por presión internacional habían salido. Para darles un contexto, en esta época América Central estaba bastante convulsionada, habían terminado dictaduras en Colombia y en Venezuela, y bueno, un año antes había estado la Revolución Cubana, que tenía mucha relación en la preparación de la lucha y de distintos grupos, incluso de guerrillas, contra la dictadura de Trujillo, que ya llevaba 30 años. Claro. Y Claro. Ana, ¿vos te acordás, sabés, militantes de por dónde venía, digamos? Sí. Se llamaba el movimiento al que pertenecían, que era un movimiento que se había fundado relativamente hacía poco, se llamaba 14 de junio y era en homenaje, era un movimiento de izquierda, onda, digamos, con cierta estrategia similar, incluso colaborando con gente de Cuba, ¿no? Ah, Digamos, siguiendo un poco la estrategia del Che Guevara, etcétera. claro. Se llamaba 14 de junio porque un año antes, un tiempo antes, había habido un intento de insurrección que, bueno, había sido derrotada en República Dominicana y en honor a esa fecha se forma este movimiento que, bueno, tenía diferentes, era como un frente, ¿no?, de lucha contra la dictadura, que después continuó, tenía bastante peso y entre ellas, bueno, lo dirigía una de las hermanas Mirabal, que era Minerva, y su compañero. O sea que era un movimiento bastante grande, incluso, bueno, la dictadura ya estaba bastante agotada también, ¿no? 30 República años. Dominicana, claro, que venía de 3 décadas de Sí, dictadura. sí, dictadura y 50.000, no se saben datos concretos, pero 50.000 personas asesinadas y desaparecidas en lo que iba del régimen de Trujillo, que es un montón. Bueno, una de las características de este dictador, bueno, entre otras, ¿no? Era un régimen, como les dije, brutal, de asesinato, tortura y así garantizaba también estar en el poder. Eh, Era el sistemático abuso a las mujeres jóvenes, que por supuesto era con total abuso, violencia y violencia sexual, con total impunidad. Y acá les quiero recomendar un libro que a mí me gustó mucho leerlo, que agarra este aspecto en particular del régimen de Trujillo, que es La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa, no sé si lo leyeron, es larguito, es como para agarrar en unas vacaciones, pero bueno, lo que hace él, lástima que bueno, el autor es muy polémico, pero lo que hace él es describir justamente cómo Trujillo, todo su régimen, ¿no? Aprovechaba su rol para ejercer violencia y abuso sexual contra las jóvenes que eran como, bueno, entregadas al dictador y si la familia se resistía, las reprimían. Esto aparece en el documental que hizo, que es medio hollywoodense, ya tiene un par de años, que se llama En el tiempo de las mariposas, que en realidad es película ficción, pero bueno, agarra esta historia de las hermanas Mirabal y aparece con esta denuncia al régimen de Trujillo de la violencia contra las mujeres. Por eso también se elige esta fecha. Bueno, este asesinato fue como un antes y un después, ¿no? Porque tomó mucho estado público y fue como el inicio del fin de la dictadura de Trujillo. Pero bueno, volvemos a la actualidad, porque bueno, esta fecha que yo les dije salió hace relativamente unas décadas, hace poco.
Pero en Argentina, vamos a trasladarnos a Argentina a ver qué pasa ahora, no sé si recuerdan, pero bueno, 2015 fue la plaza del Ni Una Menos, que fue una plaza masiva, enorme, que fue como el inicio de un movimiento contra la violencia hacia las mujeres, que fue poniendo más en agenda esto, ¿no? Digamos que ya venía antes, pero de alguna manera la situación en la que vivimos es que, bueno, tenemos un Estado y que de alguna manera reconoce, ¿no?, que las mujeres somos víctimas de violencia y se han ensayado en el último tiempo nuevas normas punitivas ante situaciones de violencia, pero la violencia, por supuesto, persiste, ¿no? Porque, ¿cuál es la explicación a esto? Porque, bueno, el Estado, sus gobiernos, y esto es en toda la región, o sea, no solamente Argentina, de alguna manera revictimizan a las mujeres sosteniendo políticas que perpetúan situaciones de desigualdad y discriminación. Todo el programa de hoy, bueno, estuvimos viendo, ¿no?, Ajuste, vimos a las compañeras en Guernica también cómo alzaban su voz denunciando esto. Y si tenemos que decir algo, bueno, no sé, decimos aborto, que sigue sin garantizarse, la precarización laboral, bueno, el no reconocimiento de las tareas de cuidado, que ahora están en el centro en la pandemia, bueno, y la represión cuando salís a luchar por tu derecho a la vivienda, por ejemplo, son todas situaciones que ponen a las mujeres también en una situación como de revictimización de ese mismo Estado. Vamos Claro. a ir a algunos datos específicos sobre la pandemia y la violencia contra las mujeres en Argentina. Hace poquito sacó un dato en la línea 144, que es la línea de denuncia, aumentaron 18% las llamadas en este periodo. En lo que va del año van 255 femicidios, por supuesto la mayoría en pandemia, digamos, en encierro, en cuarentena, porque fue la mayor parte del año. Y bueno, tenemos hace un año, se cumplió justo ahora, un ministerio que es específico de las mujeres, las diversidades, etcétera. Y bueno, digamos, las mismas mujeres que trabajan, las profesionales de la línea 144 han denunciado que no cambió mucho la situación, siguen siendo ellas precarizadas como trabajadoras y no hay refugios ni subsidios precisos para colaborar con las mujeres ante esta situación. El presupuesto es otro tema, que ustedes, bueno, ahí lo estuvieron tomando en algunas entrevistas y lo vienen cubriendo. Es un presupuesto que tiene para que vean en datos que yo estuve buscando, por ahí Lu ahí me corrige, pero son más o menos 5.400 millones para un nuevo programa que se llama el programa Acompañar, que es un programa nuevo que van a lanzar como un plan integral de acompañamiento a las mujeres en situación de violencia que no sabemos muy bien cómo va a ser. También dicen que van a construir refugios, que es algo que se demanda siempre. Pero bueno, al pago de la deuda van 550.000 millones, o sea, bien la diferencia del tema, digamos, hay que invertir las prioridades, ¿no? Para realmente avanzar en terminar con la violencia hacia las mujeres. Y como si Bueno, y a esto se las les... mujeres que cobran, ¿no?, 19.000 pesos de jubilación después de laburar toda la vida, o quienes pelean como vivienda, que decías vos, eso no fuera violencia desde el Estado. Totalmente. De esto, bueno, recordemos que justamente las mujeres de Guernica y de otras tomas también, ellas cuentan que, bueno, están peleando por un lugar para vivir porque tuvieron que irse de hogares violentos o de situaciones de Claro. violencia y están con sus hijos y, bueno, y van, pelean por un lugar para vivir libres de violencia, y cuál es la respuesta del Estado: de represión y toda una campaña de difamación y de más violencia, ¿no? Que quieren bueno, revictimizándolas constantemente. Ahora, ¿qué se podría hacer? Que nosotros siempre, bueno, planteamos, que incluso sean los diputados del Frente Izquierda han presentado proyectos en el Congreso y en todas las legislaturas donde estamos, bueno, un plan real, ¿no? O sea, refugios, licencias con goce de sueldo, que en algunos gremios se ha peleado por eso y están, subsidios, que bueno, ahora se recortó el IFE, todo eso está en su presupuesto de ajuste que para mujeres en situaciones de violencia, y bueno, por supuesto, lugares donde ellas puedan vivir, no solamente un refugio transitorio, sino también una posibilidad de tener una vivienda propia con sus hijos a lo largo del tiempo. Bueno, la ONU en esta fecha que lanza en 1999 se queda un poco corto porque habla de la violencia que se ejerce, bueno, psicológica o física, como de un individuo a otro, ¿no? Y por ahí esto sí, obviamente es lo más brutal de la expresión de la violencia, que Rita Segato lo llamó a los varones que ejercen esta violencia hijos sanos del patriarcado. Pero bueno, la violencia, como estábamos charlando recién, tiene muchos aspectos y se perpetúa de muchas maneras. Y bueno, tiene que ver con el sistema de explotación y patriarcal, capitalista en el que vivimos, que de alguna manera con esa violencia y esa opresión garantizan también los que le decía antes, ¿no? Que las necesidades estén puestas en función de las ganancias y no de las mayorías de mujeres y niñas que necesitan, por ejemplo, una inversión real para poder avanzar y salir de situaciones en las que, bueno, está en juego su vida, ¿no? Todas las que
son víctimas de femicidios, casi siempre todas hicieron denuncias antes. O sea, Ana, se y te puede agrego prever. también, me quedé pensando, por el fin de semana vi el documental de Guernica que se elaboraron, ¿no? Desde la Izquierda Diario, que es muy bueno, y donde precisamente ahí se ve directamente esta violencia, no de un individuo a otro, sino del Estado, ¿no? De Bernie, de la policía, sobre esas mujeres que estaban peleando por su vivienda. Eso también me parece que es más hasta directo, ¿no? Totalmente. Incluso también esta idea de que por un lado se ejerce esa violencia estatal, la represión directa, ¿no? Y todas las demás que estuvimos comentando, y por otro lado se las trata como víctimas o se piensa en más penas, pero digamos las mujeres también en Guernica y la asamblea que ustedes mostraron recién, y en muchos otros sectores hubo una marcha muy importante de trabajadoras y de personal de la salud, por ejemplo, que son muchas mujeres la semana pasada, etcétera, muestran también, ¿no? Que, bueno, nada, son sujetos de transformación, salen, muestran su fuerza de lucha y ahí me parece que está un poco también la fuerza para pensar cómo pelear por invertir estas prioridades de las que charlábamos recién, que bueno, ya el presupuesto ya fue como garantizando que no, pero bueno, ahí está la fuerza de lucha, me parece importante y bueno, hay acciones mañana, hay acciones el jueves también en apoyo a la lucha de Guernica y la tierra, etcétera, y por tener vivienda digna, y me parece importante estar porque, bueno, eso, las mujeres como las hermanas Mirabal luchamos y lucharon a lo largo de la historia y fueron sujetos de transformación, así que ahí estamos. Este 25 entonces de noviembre, muchas razones más para estar en las calles, para seguir peleando y acompañar también la lucha de todas las mujeres. Muy bien, y Bueno. como decías vos también, Ana, el 26 también una convocatoria para acompañar la lucha de las mujeres de Guernica. Muy, muy bueno, Totalmente. Ana, muchas gracias. Te mandamos Bueno, un les mando un abrazo. abrazo, que estés bien. Chau, Dale, chau. chao, chao.